bueno que nos acompañen. Segundo episodio del podcast Nuestras Voces. Queremos darle la voz a quienes se les dificulta, a quienes le niegan la voz. Y si hay un sector que merece toda la atención, todo el estudio, todo el debate, toda la comprensión, es las luchas por los derechos de las mujeres, de la mujer. La lucha grande del feminismo en la historia, pero no en cualquier historia, en una historia asignada por un sistema económico, por un sistema de producción excluyente que margina, que deja a un lado, y es allí donde la mujer ha cumplido un rol fundamental de resistencia y se ha abierto caminos a partir de su sudor, de su lucha y de su sangre en ocasiones. Hoy vamos a hablar del feminismo. Y para ello tenemos tres invitadas excepcionales. Aquí presente conmigo está Jennifer Mujica. Ella es una joven vocera feminista, militante del feminismo. También es militante de un partido político joven en Venezuela, el Partido Futuro, y una gran estudiosa de los temas y la defensa de la igualdad de género, la sexodiversidad. Y con ella está, con nosotros y nosotras, está Carolis Pérez, política, dirigente de la Revolución Venezolana, Bolivariana, fue ministra de la Mujer e Igualdad de Género entre el año 2020 y 2021. Es una destacada militante, ha estado en el Instituto Nacional de la Mujer, en FEMSUR, y una gran defensora, pues, de los derechos de la mujer. Y en México tenemos a Nestora Salgado, ex senadora, pero más que ex senadora, ha sido una mujer de militancia en la calle, conocida por su lucha en defensa de los derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas y rurales de México. Y esa experiencia la llevó al Senado mexicano. Vamos a conversar con ellas tres y nos vamos a adentrar en el tema del feminismo hoy, en este primer cuarto ya transcurrido del siglo XXI. Vamos a ver un micro documental que nos va a posicionar, a contextualizar en el ámbito. Vamos a ver este documento visual sobre el feminismo en la historia. La historia del feminismo no empezó con un discurso, empezó con un silencio. Un silencio prolongado por siglos que confinó a la mitad de la humanidad a la obediencia, al sacrificio y a la sombra. Pero desde ese silencio nació una voz, y esa voz se convirtió en lucha. En el siglo XVIII, cuando las luces de la Ilustración prometían igualdad, libertad y fraternidad, una mujer, Mary Wollstonecraft, se atrevió a exigir que esos derechos también fueran para ellas. En el siglo XIX, el feminismo tomó cuerpo en la lucha por la educación y el derecho al voto. Las sufragistas en Inglaterra, Argentina o Venezuela enfrentaron burlas, cárceles y represión. Querían algo radical, ser ciudadanas. En los años 60 y 70, una nueva ola feminista se alzó. Las mujeres cuestionaron el orden patriarcal, el trabajo doméstico no valorado, la sexualidad impuesta, los medios que la reducían a objetos. Lo personal es político, gritaban mientras reescribían la historia con rabia y ternura. En América Latina, el feminismo se volvió raíz, indígena, afrodescendiente, campesino, popular. Las madres de Plaza de Mayo en Argentina, las defensoras del agua y la tierra en Colombia, las comuneras en Bolivia, las maestras rurales en Venezuela, todas hicieron de la dignidad su bandera. Hoy, el feminismo es plural, es sororo, interseccional, transfeminista, decolonial. Se extiende en las aulas, las calles, las redes, los cuerpos. Hay muchas voces, muchas heridas, pero también muchas esperanzas. Y aunque los sistemas intenten callarlas, criminalizarlas o convertirlas en moda, el feminismo no olvida por qué nació, porque en este mundo aún duele nacer mujer. Mientras exista una sola mujer silenciada,
violentada o excluida, el feminismo seguirá siendo necesario. Y nuestras voces también. Jennifer Carolis, en ese material llama la atención cuando nos dice en su narrativa, aún duele nacer mujer. ¿Es así? Sí, claro que duele todavía nacer mujer. ¿Por qué? Si bien podemos nacer biológicamente con condiciones muy similares, socialmente ya nacemos con mayores obstáculos y desafíos para desarrollarnos plenamente y adicionalmente nos educan de manera tal que esos obstáculos y desafíos también se instalen acá en nuestra mente. Y eso es parte del dolor. Digo yo parte del dolor porque también depende del hogar y las condiciones del hogar en las que nazcas, que pues ese dolor va a ser o mayor o menor, ¿no? Pero definitivamente seas de la clase social que seas, del el lugar geográfico que seas, naciendo mujer, tienes mayores desafíos para el desarrollo vital. No sé qué opinas tú. Yo estoy un poquito de acuerdo, bastante de acuerdo, diría yo. Pero no solo sufre la mujer, yo quiero complejizarlo aún más, yo creo que sufre la humanidad, sufre también el hombre, sufre la tierra. Y yo lo voy a plantear tal vez en un tema filosófico. Yo soy muy partícipe tal vez de Aristóteles cuando plantea que somos seres sociales y seres políticos y que tus ámbitos que te hacen desarrollarte en la sociedad es primero el hogar, después tal vez la comunidad y después en ese momento era la polis, hoy bueno, las ciudades. Entonces tú ves en cada escala, como yo a veces doy clases y pongo el ejemplo, bueno, uno nace al mundo, naces, ¿verdad? Y empieza el condicionamiento. Entonces empieza el condicionamiento desde cómo te visten, cómo te alimentan, que no es lo mismo ir a una escuela cerca, que tengas acceso a la escuela o que la escuela te quede lejos y sea un sufrimiento para tus padres poderte llevar al colegio porque te queda lejos, porque no tienes las condiciones económicas y ahí empiezas a complejizar las cosas. Y por ende está el tema del rol de género, que obviamente en la niña tienes un condicionamiento ya social. Yo siempre pongo el ejemplo, tengo un hermano mayor y a él lo dejaban, o sea, pongo un ejemplo de crianza, y lo dejaban salir a la fiesta o a encontrarse con amigos desde joven. Y conmigo, no. Y yo me molestaba y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y bueno, como ese, muchos ejemplos. O sea, No, aquí vamos a empezar a hablar de muchísimas cosas que muestran la diferencia. Pero el condicionamiento es para ambos. Sí, pero Jorge, yo Correcto. quería decir que el dolor, ese dolor afortunadamente se puede paliar, tiene cura. ¿Ves? Y de allí entonces que nosotras hablemos también del privilegio de nacer mujer. Y a mí me encanta ver las cosas también de manera positiva. Y si bien hay un dolor social por nacer mujer, ese dolor tiene cura en la medida en que tanto hombres como mujeres vayamos transformando ese condicionamiento. Y para mí es allí donde radica uno de los mayores desafíos que tenemos como militantes y como revolución. Fíjate que de repente yo les digo esto y les puede sonar provocador o quien dirá que es retórica, pero mi opinión personalísima es que la mujer como ser integral es superior al hombre. Efectivamente, yo también considero que en la integralidad del ser humano las mujeres somos superiores. El hecho de traer vida al mundo, si bien lo concebimos en conjunto, el hecho de gestar a alguien y de constituir desde tu propio cuerpo, otro ser, ya nos da un nivel de superioridad frente a los compañeros. Adicionalmente, nuestro cerebro, y son estudios que hay, dicen que somos capaces de atender de manera simultánea mayor cantidad de situaciones que los hombres. Y por otro lado, nuestra sensibilidad, que además no la quiero romantizar, todos los seres humanos somos sensibles. A ustedes les enseñan a apagar las emociones. Los condicionamientos al Los hombre. condicionamientos. A nosotras se nos enseña muchas veces a exacerbarlas. Y eso para mí es una gran ventaja, porque nos permite ser un poco más libres en ese sentido y desde allí también involucrar abiertamente nuestra emocionalidad en otros ámbitos del desarrollo humano, bien sea profesional, político. Esa pasión de las mujeres que es difícil verla en un hombre, ¿no? Sí, y la lealtad. La lealtad de las mujeres también siento yo que es distinta, porque, a ver, un ejemplo rápido. Es muy raro que tú encuentres
en la traición el rostro de una mujer. Es muy raro. Y no hablo de traiciones amorosas, porque todo el mundo se puede ir hacia allá justamente por nuestra formación en las telenovelas y demás. No, hablo precisamente de los principios, de la ética. Es muy difícil que tú encuentres a una mujer traicionando cuando se casa con una idea, con un proyecto político. Que traicione ese proyecto, que traicione la ética y las ideas es muy difícil. O es por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir y lo que yo he podido observar en este proceso. Jennifer. Y ahí también, hablando de la traición, haciendo un hilo conductor, cuando existe esa traición por parte de cada género, la reacción del otro en el término amoroso se asocia de forma distinta con el tema de la represión de los sentimientos. Fíjense que cuando un hombre traiciona a una mujer, socialmente tal vez está más aceptado. Cuando es al contrario, es como un escándalo social. Entonces, hasta en ese tipo de detalles vemos el condicionamiento cultural y la forma en que digieres el tema del hecho de que te traicionen, ¿no? Muchas veces, y bueno, ahí lo exacerbo a un caso extremo que empieza la violencia, por ejemplo, física. Claro. O, por el otro lado, bueno, la mujer cae en una decepción profunda del tema. O sea, es también cómo tomas el hecho de la traición, que son temas aún más complejos. Pero yo sí creo, y estoy de acuerdo con ustedes, que la mujer tiene la capacidad tal vez de mudar o de transformar, y ahí podemos entender por qué considero que, por supuesto, la lucha feminista tiene que ser la mujer quien la lleve adelante, porque tiene esa capacidad de la cual comentaba Carolis, de poderse deconstruir, porque lo que necesitas para internalizar que es necesario el feminismo es deconstruir cómo has hecho toda tu vida, lo que has hecho toda tu vida, cómo has interpretado toda tu vida, tus sentimientos, tu accionar, para poner en práctica una filosofía ética y política de vida, porque al final eso es el feminismo, y tal vez haya tanta resistencia en la parte del hombre por este mismo hecho cultural, pero por supuesto que nos tiene que acompañar, y por supuesto que el hombre como sujeto también tiene que mudar y vivir sus propias transformaciones. Es un hecho para los dos géneros. Sí. Ahora, a mí me causó curiosidad algo, Jorge. ¿Por qué tú consideras que la mujer es superior? Va por una parte por el lado de la capacidad de dar vida, pero no solo de darla, de gestarla, sino de protegerla, de defenderla. Uno lo siente en la calle. Uno en la calle, sobre todo cuando uno va a las comunidades, uno siente que la mujer está allí como una gran protectora, que cuando se presenta un problema busca la solución, que es capaz de entregar la vida por una causa. Eso es la lealtad que ustedes decían, ¿no? Si bien siempre habrá hombres que también lo hacemos, pero creo que en las mujeres es mucho más natural. Está por naturaleza. Yo siento que la sensibilidad de la mujer las hace comprender y ver cosas que nosotros no vemos. Yo creo en la igualdad, pero cuando me hablan de igualdad de género, y siempre me quedo pensando, digo, ¿pero por qué? Si ellas son superiores. Bueno, en estos días dijeron en la rueda de prensa del PSUV, que es el partido que yo milito, que iban a tener que apelar ustedes al 50-50, a la paridad, si querían hacerse de algunos escaños. Bueno, porque en los territorios, en los consejos comunales, comunas, en la estructura de los partidos revolucionarios, las mujeres son el 70-80% de la dirigencia. Y además lo hacen con una pasión tal que yo siento a veces que hay hombres que están allí compartiendo con ellas que se sienten más bien orgullosos de ser conducidos por mujeres. Sí, y eso, si un hombre se siente orgulloso de ser conducido por una mujer, habla también de lo que se ha deconstruido y de lo que ha trabajado a lo interno de sí mismo para no sentirse amenazado por una mujer ejerciendo el poder, porque finalmente el llevar esas responsabilidades en el territorio, en la construcción comunal, es un ejercicio de poder que exige no solo entrega absoluta y muchísima capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, sino también una entrega, una jornada laboral que se suma a la jornada que ya tú llevas dentro de tu hogar, a la jornada formal que puedes llevar en un espacio público o privado, institucional. Y justamente esa condición de incansable, porque las mujeres en el territorio, en el trabajo comunal, parecen incansables. Te la da la pasión y el haberte casado con la idea de la construcción del poder popular y de la liberación desde allí de la patria toda. El comandante Hugo Chávez declaró a la Revolución Bolivariana feminista. El capitalismo por naturaleza se puede decir que es machista.
un sistema económico, político y de jerarquía donde hay una desigualdad muy tremenda, donde explota un sector por el otro, en su concepción básica de lo que es la explotación, pero también se sustenta de la desigualdad. O sea, el capitalismo se sustenta, o sea, es como si se alimentara día a día de eso. Y por supuesto el patriarcado y el capitalismo hacen un juego perfecto para que eso siga siendo así. Y en este sentido también la idea y la necesidad del feminismo interseccional, de cazar la idea que no es solo una lucha de clases, sino también que tienes que incorporar el género y vas más allá, tienes que incorporar el tema racial, tienes que incorporar todas las luchas que nosotros consideramos hoy tan necesarias para poder avanzar hasta en el sistema estructural de cómo están las etnias concebidas en el mundo, etcétera. O sea, absolutamente todo es importante para concebir por qué se sustenta así. Y una vez más, creo que el comandante Chávez fue muy visionario, sobre todo para la época que vivía América Latina, de poner ese tema sobre el tapete. Eso no quiere decir que antes no existía. A veces también hay como un desconocimiento de que antes no existía el feminismo. Claro. Por supuesto que existía. Ahora, el comandante Chávez, quienes pudimos compartir con él, era un ser en permanente proceso de deconstrucción. Correcto, Sí. lo que estamos hablando. No, y la maravilla no solo de haber declarado nuestro socialismo bolivariano y feminista, y con ello nos invitó a escribir la epistemología del sur, porque el hablar de socialismo feminista desde la envergadura del comandante al frente de una revolución y al frente de un país, lo coloca como el único líder que, estando al frente de una revolución, pues acuña el feminismo para caracterizar de alguna manera el socialismo que estábamos construyendo. Pero además, Jorge, nuestra Constitución contiene banderas del feminismo mundial, banderas históricas, y por eso también la lucha feminista dentro de nuestra revolución tiene sus particularidades. El artículo 21 habla de la no discriminación, y esa es parte de la lucha justamente antiimperialista, anticapitalista y de la lucha del movimiento feminista a lo largo de la historia. Pero el artículo 76, y muchas veces se nos olvida, habla de la planificación familiar y dice además que el Estado debe garantizar los medios para que una pareja decida cuántos hijos quiere traer al mundo. Y allí entonces levanta una de las banderas más polémicas de la lucha nuestra, que es la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero eso está aquí en nuestra Constitución. Y luego el artículo pues más innovador y más maravilloso, que es el artículo 88, si la memoria no me falla, yo ahorita lo busco, pero que reconoce a las amas de casa como integrantes de la clase trabajadora, y con ello entonces visibiliza a un sector que, siendo romantizado, estaba siendo también tremendamente explotado. Todo eso está en nuestra Constitución. Es muy natural en nuestras sociedades escuchar el hombre es el que trabaja y la mujer en la casa, como si estar en la cocina, casa. aparte. Porque estábamos Es limitadas a lo el íntimo. trabajo más esclavizante, de cierta manera, porque además estás encerrada. Imagínate tú una Constitución que fue aprobada en el año 89, en el año 99, y ya tenía contenidas en sí las banderas de lo que posteriormente, casi 10 años después, el comandante levantó al decir que nuestra revolución era feminista y nuestro socialismo feminista, pero además nos animó a que escribiéramos nuestros propios conceptos y nuestros propios métodos, y con ello de alguna manera le quitó la visión eurocéntrica a la lucha feminista. Ahora, sin duda, si hacemos incluso un paseo histórico por lo que fue la Unión Soviética, se van a cumplir 80 años de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, la victoria pues contra el fascismo de aquel grupo de países, pero fue la Unión Soviética la que puso la mayoría de los muertos y la que llegó hasta Berlín. Y si algo ocurrió en la Unión Soviética en esos años, con las críticas que podamos tener, es que la mujer obtuvo un rol protagónico. La paridad de género fue algo prácticamente que se naturalizó. Llegamos a ver profesionales que se graduaban en los países, no solo en la Unión Soviética, en el bloque soviético, que la mujer tenía una preponderancia fundamental, y eso ha sido invisibilizado. Cae la Unión Soviética y volvemos entonces a la Europa tradicional, incluso en esos países, al tradicional machismo en la expresión de la sociedad. Sí. Y como eso,
quiero hilarlo con algo del presente, que es lo que está pasando hoy en día, que es la realidad, porque en los países donde triunfa la extrema derecha, particularmente Donald Trump, Javier Milei en Argentina, es bandera el tema del antifeminismo, la burla, el recorte de derechos, la estigmatización, y va de la mano con eso que planteabas, que si el capitalismo y el patriarcado iban de la mano. Por supuesto que sí, y ahora tenemos el mundo al revés, donde ellos son quienes dicen que las feministas queremos ideologizar todo y que nosotras queremos imponer privilegios, cuando estructuralmente quien impone privilegios es particularmente su clase política, es la forma en que están recortando los derechos en el mundo, y sobre todo creo que es una preocupación en la actualidad, parte de los retos que hablaba también Carolis, es bueno, cómo está generando esto un odio y un rechazo en muchas generaciones nuevas, que bueno, el uso de las redes sociales se ha exacerbado de tal manera y está condicionando hasta estructuralmente a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes hombres. De hecho, hay un estudio donde habla que la mayoría de los nuevos votantes en el mundo, hombres, tienen una tendencia superior, de hecho, a la derecha, o sea, a votar a lo que recorta derechos, y porque la mujer sí tiene capacidad más La mayoría de emancipadora. los hombres en las elecciones del año pasado de Estados Unidos votaron por Trump, la mayoría de las mujeres votaron por Kamala Harris, pero la mayoría de las mujeres blancas votaron por Trump. Sí, pero además que yo quería rescatar algo que tú decías sobre el fascismo, y es que efectivamente la persecución y el odio, que son métodos, además del fascismo, para poder imponer su visión del mundo, entre otras cosas, niegan la diversidad. Claro. Y justamente la diversidad por toda razón, ¿no? Desde la desigualdad que impulsa el capitalismo hasta la diversidad de raza. Y de allí que ahora a través del miedo se apalanque también pues esa nueva ola fascista que estamos viendo. Y el capitalismo, entre otras cosas, se fundamenta o lo tiene clarísimo. A mi juicio, el imperialismo y el capitalismo lo tienen clarísimo, y por eso nos inventaron a nosotras una cantidad de cosas para desunirnos, para ponernos a competir, para distraernos, porque saben que si nosotras nos unimos y nos casamos con esa idea y sustituimos el príncipe azul por un mundo mejor, por ejemplo, vamos a ser imparables, y va a ser imparable la transformación de la humanidad y la transformación social. Entonces, por eso nos han llevado a nosotras a alimentar nuestras inseguridades y a procurar soñar con el establecimiento de un hogar tradicional, mamá, papá, hijo, con mantenerse uno como esas propagandas que ahora están reflotando otra vez, que a mí me dan pánico. De la esposa bien arregladita esperando al esposo con la cena hecha y en su casa, y justamente el vender nuevamente la idea de la ama de casa y de la buena esposa es tratar de paralizar el avance que hemos tenido en este siglo en la lucha de las mujeres y la participación de la mujer en general en el escenario público, para llevarnos nuevamente al escenario privado, al escenario de lo íntimo, y con ello desvincularnos y romper los lazos que ya se han venido construyendo entre distintos movimientos de mujeres que aún sin tener la misma ideología reconocen efectivamente que están siendo oprimidas, hasta por el propio sistema que defienden. Hay un feminismo blanco, hay un feminismo capitalista. Por supuesto. Pero ¿y cómo puede ser feminismo y capitalista al mismo tiempo? De hecho, se vio hasta en la historia con una de las oleadas cuando el surgimiento de las ONG, del tema academicista, ahí surge también este gran debate. Pero es que vamos al hecho de raíz, que es el tema interseccional. ¿Qué Siempre significa interseccional? Ajá, eso es lo que voy a explicar. Ajá. Porque siempre también nos echan broma de que, bueno, pero ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo. Pero es que el feminismo nunca ha sido único. Y a mí me gusta decir, no es feminismo, son los feminismos, porque tienen ópticas, sí. Como los partidos políticos adentro tienen visiones, como los fenómenos sociales tienen perspectivas absolutamente igual de la lucha feminista. Entonces, realmente tenemos luchas feministas. Sí. Y particularmente la que construimos en Venezuela es la que queremos, porque es una plena construcción, no está totalmente lista. Este es el querer. Claro, ese es el sueño. Ajá. Y estamos en el avance, ¿no? Y es comprender que tiene que ser popular, que tiene que ser antirracista, que tiene que llevar el tema, por eso el video al inicio hablaba del no tiene que ser
odiadoras del transfeminismo, por ejemplo, todo lo contrario. Entonces, interseccional es incorporar que no es solo la desigualdad entre géneros, sino también la desigualdad en clase social, es la desigualdad por color de piel, es la desigualdad en todos sus ámbitos, y habla de interseccional porque, bueno, es analizarlo con una visión integral. Y hacia ese que nosotros queremos construir. De hecho, si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, las feministas comunitarias bolivianas, también inyecta el tema de la naturaleza, cómo el sistema del patriarcado también daña la propia naturaleza. No, es que yo recuerdo, yo no me hice feminista de la noche a la mañana. De hecho, yo comencé a militar en la revolución y yo no me podía decir feminista, y le comentaba a Jennifer antes de iniciar que yo más bien le huía al movimiento feminista porque las tenía con los estereotipos que siempre nos han vendido. Y las amigas me invitaban a las reuniones y yo no llegaba. O si llegaba me salía. Y luego cuando comencé a entender que la lucha era interseccional, a vincularla con otros espacios de lucha en los que yo estaba involucrada, me di cuenta, y es muy doloroso, Jorge, cuando uno abre los ojos al feminismo, porque tú te das cuenta de las múltiples violencias que se ejercen contra la mujer y que tú habías naturalizado. Entonces, para mí fue tremendamente doloroso y entendí por qué a veces nos dicen que somos hipersensibles, y es que efectivamente lo somos, porque se te despierta una sensibilidad adicional cuando te das cuenta que no estamos en las mismas condiciones, cuando te das cuenta que efectivamente hay aspectos de la vida naturalizada en el ejercicio del poder que tú no habías visto y que tienen roles de género, los monolitos, por ejemplo, o cómo se mira el poder en la historia. Justamente a nosotros siempre nos llevaron a rendirle pleitesía a los hombres, y no es que el libertador no se merezca todos los honores, al contrario, se merece más. Pero resulta que hubo mujeres luchando también en nuestra primera independencia, y que la única manera de que trascendieran a la historia fue por la oralidad, nunca porque el discurso quedó escrito. Y adicionalmente, con todo y ello, no había monumentos donde tú pudieras irle a rendir honores a una heroína. El poder se asocia, y la heroicidad se asocia a la imagen masculina. Fíjate que aquí en Caracas sí hay una plaza que le hace honor a una mujer en la Castellana. Una plaza con una estatua de la reina Isabel la Católica, y estaba ahí eternamente, ¿no? Yo fui en estos días a los próceres con mi esposa y con mi hijo menor, y cuando uno entra, quienes no lo saben, el presidente Nicolás Maduro inauguró unos monolitos donde están las heroínas venezolanas en unas estatuas que complementa a los monolitos que existen desde hace décadas, donde estaban los hombres venezolanos que lucharon por la independencia. Pero cuando uno recorre esos monolitos que están de primero, pues, uno siente un ambiente distinto, como que uno despierta y dice, ¿cómo esto no estaba aquí? Exacto. ¿Cómo han podido transcurrir tantas décadas y aquellos hombres grandes, de verdad inmensos en la historia, pero estas mujeres, que quizás muchas de ellas lucharon más que ellos? Manuela Sáenz, si Manuela Sáenz no hubiese un libertador, Simón Bolívar, y no estaba, ¿cómo es posible que...? Josefa Camejo, Josefa Camejo, ¿tú conoces la historia de Josefa Camejo? Yo amo la historia de Josefa Camejo. Y Josefa Camejo, en una de las reseñas que hay, indican que ella se reúne con Urdaneta y le dan la misión de que logre el pronunciamiento de la provincia de Paraguaná. ¿Y sabes cómo lo logró? O sea, primero no es tanto cómo lo logró. Ella logró lo que no había logrado nadie hasta ahora, hasta ese momento, que era que se pronunciara Paraguaná a favor de la causa independentista. Pero lo logró mes y medio antes de la batalla de Carabobo. Y en una de las reseñas que yo leí, indica que a ella Urdaneta no la trataba como una mujer que mira que bien, no, la trataba de tú a tú en la política, y ella se batía de tú a tú con los compañeros. Entonces a mí me llama profundamente la atención conocer cuál fue la estrategia política que utilizó Josefa para lograr ese pronunciamiento en un momento tan álgido de la historia, porque estábamos a mes y medio de la batalla de Carabobo. Imagínate tú en las condiciones políticas que entró el Libertador teniendo ya el pronunciamiento de Paraguaná. Eso lo logró una mujer. ¿Cómo es que eso no lo sabíamos? Increíble. Entonces, yo no lo sabía. Esa historia es bellísima, Jenny. Y así como esa historia... Y ver a Luisa Cáceres de Arismendi embarazada en la estatua. Impresionante. No, y yo lo que iba a decir también es como la historia
porque al final lo cultural también influye tanto. Siempre nos hablan de detrás de todo hombre hay una mujer. O sea, ahí tú comprendes que culturalmente estamos mal, porque no es detrás, siempre hemos estado al lado y a veces adelante. Yo creo que pero la adelante. historia lo ha contado al revés o lo ha invisibilizado, que es lo peor. Sí, porque el poder a veces se nos ha hecho esquivo, Jorge. Y se nos hace muy esquivo porque además hasta en el ejercicio del poder hay un sesgo de acuerdo en cómo se lee el ejercicio del poder dependiendo de quién lo ejerza. Si un hombre ejerce el poder, o ejerciendo el poder, bien sea porque le corresponde direccionar un espacio o bien sea porque es líder en un espacio, de repente grita o alza la voz o da instrucciones de manera muy firme y al mismo tiempo de repente se acerca, abraza a su hijo y también trabaja, verifica cuáles son las condiciones de algunos de sus trabajadores. Se dice que es un líder integral, que además de ser muy firme y muy recio, también tiene sensibilidad. Ahora, si una mujer grita, ejerce el poder de manera firme, da instrucciones, se le dice que es mandona. O histérica. Exacto, o que quizás esté en sus días, ¿sabes? Y eso se ha Hay hecho una asociación muy natural. también con eso muy Sí, naturalizada. entonces, esas cosas también tenemos que romperlas porque es manera de ver las cosas. Y como te digo, están muy naturalizadas, entonces a veces uno tiende a señalarlo con muchísima vehemencia y hay que también entender que nos estamos deconstruyendo todos, que debemos buscar la coherencia, la congruencia y que la única manera de conducirlos a ustedes hacia allá también es con mucho amor, con mucha firmeza, sí, pero también hay que involucrarlos en nuestras luchas con mucho amor y mostrándoles el por qué nosotras levantamos esa bandera con tanta pasión. Ahora, el sistema tiene mucho que ver porque ha habido mujeres que han ejercido primeras magistraturas en algunos países. Margaret Thatcher, Michelle Bachelet, hoy ahorita tenemos una mujer en Honduras, fue una presidenta de Costa Rica, Chinchilla. Tuvimos a Angela Merkel años en Alemania y uno no pudiese decir, viendo estos ejemplos, que hubo gran diferencia con lo que hicieron los hombres quienes le antecedieron. Es verdad, porque el ejercicio del poder, teniendo clara cada quien su ideología, no va a ser distinto tengas o no tengas vagina, ¿no? Así es. Efectivamente, si bien decíamos que hay dolores adicionales al nacer mujer, también la ideología condiciona. Y esos ejemplos que tú colocaste, creo que prácticamente todos se han tenido que masculinizar para hacerse de respeto en sus espacios. ¿Sabes? Porque todas, si tú lo notas, la mayoría, cabellos cortos, ropa que no marque mucho su forma, sus curvas, colores sobrios. Hay también una narrativa no verbal de cómo debe lucir el poder. Ahora tenemos una presidenta que, en mi criterio, lo está haciendo de manera extraordinaria en México. Claudia Sheinbaum. Maravillosa. Y mira cómo ha sido criticada la violencia simbólica que se ha ejercido contra ella por los aspectos físicos, ¿no? Y también tuvimos a Cristina en Argentina. A Cristina, por supuesto. Y Cristina jamás perdió su feminidad y su autenticidad. Siempre muy femenina. Aún siendo presidenta. Y mira cómo la trató el sistema. Hasta coqueta, puede decir uno que es. Muy coqueta. Yo recuerdo una toma de posesión en Colombia que yo vi por televisión y casi todo el mundo andaba de negro en esa toma de posesión y creo que estaba lloviznando. Y siempre la voy a recordar, estaba yo más joven, pero ella estaba vestida de azul celeste. Y tenía un vestido y un abrigo azul celeste y cuando le abrieron el paraguas era azul celeste también. Entonces yo decía, ¿cómo cuido el detalle hasta acá? Y esas coqueterías a mí me parecen hermosas, ¿sabes? Por supuesto y también que sí. no tenemos por qué masculinizarnos para poder avanzar. Deberían o deben existir maneras de avanzar sin perder tu autenticidad y tu ser mujer, sea como quiera que te Y quieras ahí vestir. yo creo que yo he pensado o he reflexionado mucho sobre los grandes retos que tenemos todavía como sociedad venezolana, latinoamericana, y es el hecho de despatriarcalizar las formas, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Porque uno habla a veces con unos términos que nadie entiende. Y es justo lo que decía la compañera Carolis, cómo hemos aprendido para mimetizarnos en el sistema de la política, porque al final es un sistema, a podernos imponer, no en el sentido de superioridad, sino para que nos demos a respetar con formas que no necesariamente son agradables, sino amachando, yo le llamo así, amachándonos para podernos darnos a respetar.
Entonces ahí también nos tiene que hacer un clic el hecho de la puesta en escena, cómo llevamos las reuniones, nuestra forma de dirigirnos, porque a veces para podernos dar a respetar también usamos formas que terminan siendo violentas, que son justamente las formas contra las cuales que estamos luchando, y al final esas formas violentas pertenecen al patriarcado. Entonces ahí también nosotras tenemos que mirarnos y decir, no, lo que nosotros tenemos para inyectar a la política es el amor, es la sensibilidad, es la forma diferente, es esa sutileza, y ahí es también un gran trabajo de reflexión y trabajo interno, y por supuesto de acompañamiento a los hombres, que va de la mano con lo que planteaba la compañera Carolis, que para darte a respetar no tienes que gritar, para que se cumpla una tarea no tienes que maltratar. O sea, esos son los clics que nosotros tenemos que lograr en la militancia, en los espacios políticos, en los espacios de gobierno, en los espacios comunales, en todos los espacios. Nosotros podemos hacer las cosas diferentes desde el amor, desde la sutileza y sobre todo desde la comprensión del otro, porque no hay nada más humano y humanista que el feminismo. No existe nada más humano ni nada más bonito que el feminismo y el aporte que puede dar el feminismo a este proceso político tan bonito que tenemos en Venezuela. Qué bonito eso. Tenemos que ir al otro segmento, pero tienes un libro en la mano y se ve interesante. Es que es de una feminista española que se llama Coral Herrera y el libro se llama Mujeres que ya no sufren por amor. ¿Sabes? Transformando el mito romántico. No es lo mismo de la frase esa que hizo famosa Shakira, de que las mujeres ya no lloran, sino que facturan. No, esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Esto habla justamente de cómo a nosotras se nos ha enseñado históricamente a conceptualizar el amor desde lo romántico exclusivamente y desde allí hacernos víctimas del sistema y de todo lo que gira en torno a ello. Pero a propósito de lo que decíamos, justamente la literatura nos ha enseñado que la mayor parte de las heroínas que se atreven a cuestionar los mandatos de género, hablando de la imagen y de lo que bien decíamos de quienes, las mujeres que han ejercido el poder, las mujeres que se han atrevido a cuestionar los mandatos de género y se rebelan contra la opresión de las mujeres, se encuentran con finales turbios, ¿sí? Como la muerte, la cárcel, la enfermedad o la soledad. En las novelas históricas, en Ana Karenina, en La Regenta. Las que se atreven. Las que se atreven. Y los narradores de estas novelas en su mayoría son hombres, ¿sabes? Y todos son absolutamente implacables con los finales. O sea, las mujeres desobedientes de sus historias son castigadas para que no cunde el ejemplo. ¿Ves? Y tú ves además cómo es representada la mala mujer. Las indomables Amazonas, la terrible Medusa, la poderosa Calí, la monstruosa Lamia, Perséfone, la reina del inframundo. ¿Ves? Y es así como presentan a la mujer desobediente, Jorge. Eso, bueno, eso lo dice acá Coral Herrera. Para que no haya más desobediencia. Para que no haya más desobediencia. Y por eso te enseñan a sufrir por amor y justamente esa frase de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pues yo la sustituiría justamente por lo que te decía. Es que una mujer que la ponen a competir por ser la mejor, por ser la más linda, por tener la mejor pareja y tal, la distraen de la verdadera razón de ser, que es transformar el mundo. Y es en eso en lo que andamos. Y esas son todas las distracciones que genera el sistema. Sí. Que miremos para otro lado y no veamos la raíz de que juntas, no como competencia, sino como compañeras, que comprenden el sufrimiento de la otra, muy similar a tu sufrimiento. Yo por eso tengo tatuada aquí la palabra sororidad, que de eso va de la mano. Bueno, es comprender el sufrimiento de la otra como que también fue parte de mi sufrimiento y vamos a confiar, a generar ese mecanismo de confianza entre las dos para que avancemos, porque si avanza una, avanzamos todas. Bueno, vamos a seguir hacia el próximo segmento que se va a incorporar una luchadora de las comunidades rurales en México, compañera Néstora Salgado, que ha estado escuchando a Jennifer, a Carolis, y que nos va a aportar su punto de vista desde ese México hermoso y soberano. Admirada de tu historia. Vi que entre otras cosas diriges una policía, ¿no? O que has estado involucrada en el movimiento para combatir las opresiones también y la violencia que había allá en el territorio, en Guerrero. Así es, eso fue parte de una lucha que inició, bueno, en el estado inició ya hace muchos años, desde como el 2000, no, desde 1994,
2009, 10. En 2011 pues tuvo un auge muy fuerte, pues a raíz de tanta violación a los derechos humanos de nuestros pueblos. De ahí nacen estas luchas de las policías comunitarias y de una organización de las comunidades en el tema de seguridad, y pues ahí participamos. De ahí nacimos, pues no necesariamente nací en ese movimiento porque yo ya traía un movimiento anteriormente, pero desde Estados Unidos. Entonces, en México, pues yo me integro a este movimiento, pero finalmente es esa lucha que hacemos, como bien lo decían, que hacemos las mujeres en las diferentes expresiones y en las diferentes necesidades que tenemos en nuestros estados o en nuestros países. En este caso, pues fue mi estado azotado por la violencia y que aún no hemos podido terminar con eso, porque finalmente nosotros, en mi experiencia, pues tuve al Estado en mi contra, la persecución con todo del Estado, el encarcelamiento, porque no podemos poner un ejemplo como mujeres de lo que sí se puede hacer y de lo que podemos hacer y en cuánto podemos participar, qué tanto podemos hacer las mujeres. Entonces sí, el Estado es represor, aún sigue siendo represor en contra de las mujeres que luchamos, que levantamos la voz y de todo aquel, no simplemente de la mujer, de todo aquel que se atreve a desafiar al sistema, a ese sistema corrupto, porque lo hemos vivido en nuestros estados, en nuestras comunidades, es un sistema muy corrupto en el tema de seguridad. Entonces, ahora mismo, con todo esto del narcotráfico y toda la delincuencia organizada, si tú te decides a hablar y a hacer una lucha en contra, no solamente la delincuencia organizada se te viene en contra, sino el Estado es el que te viene a oprimir. Néstora, y en este momento, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, ¿la situación ha cambiado? Mira, yo he estado mirando en el tema de seguridad, que desgraciadamente no veo el cambio en el tema de seguridad, porque en mi estado sigue mm, pues siguen las desapariciones, siguen los asesinatos, las voces calladas, la gente que está callada por el temor a la represalia. Entonces, yo me baso a las noticias de la República y vemos que pues continuamos con este problema muy fuerte de inseguridad, asesinatos, desaparición forzada, este es muy complicado. Es muy complicado. Nos tocó, en mi caso, iniciar en un momento de transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegamos junto con él, creyendo en esa idea de transformación. Y pues bueno, se hizo una lucha muy fuerte. Yo creo que fue un trabajo incansable por terminar con todo esto, pero desgraciadamente la herencia de muchísimos años que se permitió y que se dejó crecer. Entonces, terminarlo en tan poco tiempo no se puede, no es posible, creo que no se ha podido. Pero sin lugar a dudas, la mujer ahí tiene un rol fundamental, supongo, como víctimas de esa violencia y también Eh, como las defensoras de la vida, ¿no? Exactamente, esa es la expresión del feminismo para nosotros, de estos movimientos en los pueblos, en las comunidades principalmente indígenas. El movimiento que se hace desde las mujeres, desde la lucha precisamente por sus desaparecidos, por sus asesinados, por esto que te sacan de tu territorio, la lucha por defender tu territorio, por defender tu pertenencia. Ahí se hace pues un movimiento de mujeres que ha sido invisibilizado y que finalmente el Estado se encarga precisamente de apagar estos movimientos, de mantenerlos invisibles y no hablar mucho de los movimientos de las mujeres, porque las mujeres hemos hecho grandes movimientos, hemos luchado por nuestros derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Creo que hemos luchado por un espacio dentro del poder o dentro del gobierno, dentro del mando, pues. Entonces, como nuestros estados aún
siguen con el machismo muy fuerte. Es muy, muy complicado para nosotros, nadamos contracorriente, pero aún así hemos hecho movimientos fuertes que han quedado en la historia. Por ejemplo, el movimiento de las policías comunitarias, donde participamos mujeres por defender la seguridad de nuestros hijos, ha quedado en esa historia, va a quedar en esa historia, y que creo que es un ejemplo para muchas otras mujeres de decirles, no podemos estar calladas. Si de por sí no nos miran, si de por sí no es poco que nos regresen a ver, si es poco que nos pongan en las mesas de diálogo, de negociación, imagínate si no decimos nada. Entonces tenemos que luchar con mucha más fuerza para tener un lugar dentro de la sociedad, y con esta parte de la cultura que también tenemos muy arraigada, mucho más fuerte para nosotros, más difícil. Entonces, si hablamos de lo que es pues el feminismo académico, pues eso es otra cosa, porque finalmente tienen otros espacios, tienen otros espacios de levantar la voz desde las universidades, desde otros espacios. Pero a nosotros nos queda nuestro territorio, las calles, los pueblos, la organización de los pueblos. Tenemos que organizarnos en los pueblos, en los barrios, en las colonias, para podernos defender y para poder levantar esa voz. Y como tú decías en un principio, para darles voz a todos esos que no se atreven a levantarla, o a los que definitivamente se les calla. Entonces nosotros luchamos por esas voces calladas, que están en las cárceles principalmente, por ejemplo, que no tienen esa oportunidad de hablar, de decir su verdad, ¿no? Porque muchas veces hay persecución política, hay venganzas políticas, entonces hay mucha gente encarcelada injustamente. Aquí, por ejemplo, en nuestro país se da mucho la fabricación de delitos. Entonces, somos esas voces que estamos en contra de lo que se vive. Tenemos la oportunidad de expresar tantas cosas, tantas luchas, que le damos nosotros a todas estas luchas una voz. Y es bonito, por ejemplo, cuando ves estas marchas del 8 de marzo, por ejemplo, es bonito ver a estas luchas, porque ahí es un cúmulo, y son grupos de diferentes luchas. Unas vienen por sus desaparecidos, otras vienen por tantos, tantos, tantos temas. Entonces, para mí, estar en estas luchas ha sido muy, pero muy importante. Pertenecer o haber pertenecido a un grupo de policías comunitarios de mi municipio, pues me dio esa seguridad, me dio mucha seguridad, pero me sentí muy contenta de que un grupo de personas, por mínimo que fuera, pudiera confiar en mí, pudiera tener credibilidad. Este, pues sí, eso también nos llevó a incursionar en la política, pues que fue otra cosa. Néstora, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Qué Yo tal? quería, leyendo un poco sobre tu biografía, tu recorrido, a mí me llamó mucho la atención cómo has podido vincular las diferentes perspectivas o luchas que va por el tema indígena, rural, hasta migrante, porque siempre es bueno poner las cosas en su contexto. No es lo mismo tener un buen hogar donde estar y luchar por el feminismo que sufrir violencia de género, estar en una situación precaria económica y luchar por el feminismo. O sea, está en el tema de los privilegios. Y también la incorporación del tema migrante, porque sé que hubo esa incorporación en tu recorrido. A mí me llama mucho la atención cómo fue esa experiencia, si nos pudieras contar, de organizar desde la comunidad, de hacer que la gente confiara en que, bueno, si no hay una respuesta ante tanta violencia por parte de las instituciones que deberían darla, ¿cómo hiciste, cómo se hizo en la lucha para que confiaran en este rol del liderazgo comunitario? Me llama mucho la atención saber eso. Fue muy complicado para mí. Fue muy complicado, pero finalmente ya venía de una lucha fuerte. El simple hecho de cruzar para Estados Unidos con una situación muy complicada. Por ejemplo, yo vengo
de un pueblo, se puede decir pobre. Yo vengo de una familia de muy bajos recursos. El cruzar a Estados Unidos para buscar una nueva vida donde vienes con todo en tu contra también como mujer, cruzar sola por la frontera. Por ejemplo, yo estuve perdida 3 meses en Tijuana sin poder regresar a mi tierra, sin saber cómo, porque pues nunca había salido de mi pueblo, un pueblito chiquito. Pero bueno, esto me permitió saber un poco más de mis derechos, de los derechos que yo tenía como mujer, de los derechos que más gente tenía, ¿no? O sea, yo no conocía los derechos humanos, yo no sabía de los derechos que uno tiene, de los derechos por los cuales tú debes de exigir. Entonces, esto me dio el conocimiento y cuando yo estoy en mi tierra y miramos toda esta violencia, pues me dio yo creo que la capacidad para poder organizarnos de cierto modo y hacer frente pues a estos problemas que estábamos viviendo. Fue complicado porque finalmente en territorios indígenas la mujer ha sido muy excluida. En un territorio indígena, la voz de la mujer muy poco se escucha. Entonces, enfrentarse a un liderazgo comunitario es difícil para una mujer. Es muy difícil, principalmente en la policía comunitaria, por eso, por ser mujer simplemente. Y luego en territorio indígena, si eres un poco desmanchadita, un poco más blanquita, pues menos, porque entonces tampoco te quieren aceptar en el territorio indígena, porque dicen que no te aceptan por tu color, finalmente, pero el lugar se gana con el trabajo y demostrando que tienes principalmente la empatía con estas mujeres que sufren, con estas familias que sufren. Entonces empiezas a demostrar que no es de mentiras, esto es de verdad, este es un sentimiento que no es necesariamente volverte un activista cuando te matan a una persona o cuando te desaparecen a un hijo o cuando algo te pasa en lo personal. Un activista yo creo que no tiene que esperar que le pase algo personalmente. Entonces, cuando tú te unes a un movimiento sin que hayas padecido una desaparición o esto, entonces pues dicen, bueno, ¿tú qué haces aquí? Bueno, yo quiero apoyarte porque yo soy empática con tu dolor, yo soy empática con el dolor y el sufrimiento que están pasando nuestros pueblos. Entonces, poco a poco te vas, ah, pues abriendo un espacio y pues sí me abrí un espacio y logré el respeto de muchos compañeros porque la mayoría fue hombres, fueron muy pocas mujeres que estuvimos en el movimiento, pero finalmente nuestro propósito era eso, darle paz a nuestra comunidad, darle la seguridad a las mujeres de poder transitar libremente en cualquier lugar de nuestro territorio, de nuestra tierra. Fue muy bonito, yo soy muy orgullosa de ese movimiento, aunque después de eso pues brincamos para lo político. Pero escuchándote, Néstora, que además es precioso escuchar tu historia porque desde la propia vivencia te hiciste del conocimiento para poder liberarte y ayudar a liberar a otros o transformar la realidad de muchos otros. Y efectivamente Así damos es. el salto hacia la política, como tú bien lo decías, luego de transitar ese camino que seguramente, por lo que se escucha, estuvo lleno de desafíos. ¿Qué te hace brincar justamente hacia la política? ¿Y qué fue lo que encontraste allí cuando diste ese paso? Bueno, finalmente, estar en política, o incursionar en la política nunca fue mi idea, nunca fue un propósito, nunca luché por eso. Estaba muy lejos de mi idea, de mi cabeza, del pensamiento. Nunca fue parte de algo que yo quise lograr. Eh, Tuve la invitación, este, tuve la invitación de nuestro, pues ahora sí que el candidato entonces, pero finalmente antes de eso, pues fui a la cárcel. O sea, fui a la cárcel antes de llegar a hacer política o meterme llegar al Senado, pues pasé casi 3 años en la cárcel, este, o sea, por la represión que el gobierno o el Estado hizo conmigo, de mandarme a una cárcel de máxima seguridad, con una privación de la libertad, ilegal por quererme callar, o sea, por querer callar la voz de la mujer que se estaba levantando mucho, la voz de la mujer que se estaba escuchando y que estaba atravesando fronteras. Entonces el Estado se fue muy fuerte contra mí y me detuvieron ilegalmente acusándome y fabricándome delitos
me llevaron a la cárcel, como decía, casi 3 meses. Hice una huelga de hambre de 35 días para poder exigir que a mis compañeros que habían sido detenidos también, los trasladaran a sus estados de origen o a sus lugares más cercanos o a lugares más cercanos de sus pueblos. Y yo también luchando aparte de la liberación, pues por defender ese derecho y por decir no es posible que quieran callar la voz de una mujer, la voz de una mujer que solamente ha luchado por sobrevivir, porque nuestra gente tenga vida, porque no se estén desapareciendo, no nos estén matando. No hice ningún daño, solamente es levantar la voz. Entonces, ese sufrimiento en la cárcel donde muchas voces se unieron a mi favor, muchas organizaciones sociales, muchos, hasta países se unieron a exigir mi liberación. Entonces, creo que eso llevó a que alguien me regresara a ver para invitarme a participar en política, apoyar un poco. Entonces, pues creo que eh, a pesar de que no era mi sueño, entendí que mucho podríamos hacer desde un espacio de esos y que en mi lucha por tener o mantener la seguridad de mi estado, de mi municipio, creyendo que desde el Senado podríamos hacer esos cambios, pues por eso también me animé a aceptar la invitación. Y pues bueno, llegamos al Senado también pues ahora sí que me tocó como que me ha tocado navegar con muchas cosas difíciles porque llego al Senado pues aplaudiendo, ¿no? Yo llego feliz porque digo, llegamos a un espacio donde podemos cambiar, hacer leyes, modificar leyes con toda esta idea de querer hacer. Pero por buena suerte, puede ser por desgraciada suerte o por buena suerte, me toca este intento de cambio, este intento de transformación con un partido que viene ofreciendo un cambio y que yo creo en ese cambio y que yo creo en un candidato que viene luchando por hacer esos cambios. Pero en este cambio que se quiere hacer, también se está hablando de austeridad republicana. Entonces, los pueblos que estaban muy acostumbrados a ver a un senador poderoso, a un senador que solamente bajaba en un helicóptero o que si llegaba a ir a un municipio iba con toda la escolta, con toda la seguridad y carros acompañando, nosotros no teníamos nada de eso. Nosotros solamente íbamos con nuestro equipo, con muy poco recurso para viáticos, visitar los lugares donde nunca fue un diputado, donde nunca fue un senador. En esos lugares estuvimos llevando la palabra, llevando la información y también trayendo información de allá, de los cambios que necesitábamos hacer para nuestra gente. Trabajamos muy duro. Trabajamos muy duro, el equipo, yo siempre me he sentido orgullosa del equipo que me ha acompañado, porque me ha acompañado en este sueño, en esta hambre de cambiar cosas. Y sí se ha trabajado mucho. Desgraciadamente muchas veces nos topamos con pared porque no es lo que esperamos, porque desgraciadamente ya aquí son cosas de negociaciones, ya no se hace lo que tú quieres hacer, las iniciativas que tú quieres hacer, los cambios que tú quieres hacer, porque todo es negociación, todo es acuerdo, todo es... Entonces es muy, muy difícil, pero además te encuentras con que la gente se molesta, muchos que creyeron en tu lucha social y dicen, nos traicionaste porque te fuiste al gobierno o nos traicionaste porque te fuiste del lado opuesto, ¿no? Más aparte con tantas necesidades, creen que tú les vas a poder resolver la vida porque creen que tú aquí traes montones de dinero y que tú puedes mover esta parte de decir, ocupamos recursos, traer recursos para acá y llevar recursos para allá. Entonces la gente de pronto se empieza a desilusionar cuando no hay ese cambio económico que ellos esperaban, cuando no hay ese cambio de decir, bueno, ella es una luchadora social, va a luchar por traernos hospitales, escuelas, carreteras. Entonces, eso no es muy, muy sencillo. El cambio es muy complejo y muy complicado. Hemos luchado por eso, pero sí nos encontramos con una situación difícil y de pronto llega la decepción de nuestra gente porque dice, no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera. Pero de verdad nos encontramos con una pared muchas veces. Es interesante Sí. la experiencia que ha vivido Néstora, pero yo la escuchaba y
recuerdo mucho a una compañera en Argentina, Milagro Sala. Tiene ya no sé cuántos años privada de libertad y por una lucha parecida a la tuya, Néstor. En la calle, en su barrio. Y sin embargo, y que fue doloroso que un gobierno progresista como el de Alberto Fernández no hiciera lo que tenía que hacer con los poderes presidenciales para sacar a esta compañera Milagro de la cárcel, ¿no? Pues mira, está en su casa. a mí me sacó la gente. A mí me sacó la gente. O sea, toda la organización que se hizo para poder pedir y exigir mi liberación es quien lo logró, ¿eh? Bueno, son casos distintos. En Argentina la gente no ha podido sacar a Milagro, pero yo sí quiero rescatar el hecho, Néstora, de que tú viniendo de donde vienes, de la calle, del barrio, de la protección a las mujeres por la violencia vinculada con el narcotráfico, llegas al Estado, digamos, al Senado de la República, que es la instancia más importante del Congreso mexicano, y trata desde allí de solucionar las cosas, de acercarte al pueblo de otra manera. No te sientas frustrada porque no pudiste hacer más. Yo creo que hay que insistir y que lleguen muchas Néstoras al Congreso mexicano y que cambien las instituciones mexicanas desde adentro. Claro que sí, pues fíjate, nosotros impulsamos más de 190 iniciativas, muchas de ellas en temas tan importantes como el desplazamiento forzado interno, el derecho de las niñas y niños libres de violencia, o luchamos tanto por en el tema de migración, con el tema de migrantes. Para nosotros la desaparición forzada es muy importante erradicarla. La lucha por los derechos de los migrantes también es muy fuerte. Pero también después de haber vivido un tiempo en la cárcel, hemos estado luchando por la liberación de presos políticos, por la liberación de las personas privadas de su libertad por persecuciones políticas, temas políticos y justamente encarcelados. Esa ha sido nuestra gran lucha y seguimos aquí ahora desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estamos en una tercera visitaduría, luchando pues por los derechos de las personas también encarceladas. Logramos implementar una visión de puertas abiertas y cercanas al pueblo, a las comunidades, al Senado. O sea, decíamos, la llegada de Nestora es la llegada del pueblo, porque pues con esa visión diferente abrimos puertas, logramos esos cambios. Y como te comentaba, fuimos a lugares donde jamás había llegado un diputado, o menos un senador. Entonces hemos trabajado con víctimas, con organizaciones sociales, con todos estos colectivos de la sociedad civil y pues con muchos expertos también en diferentes materias de desapariciones, de tantas luchas. Y pues hemos abierto las puertas, abrimos las puertas del Senado para el pueblo y creo que se han abierto mucho más ahora que tenemos a una presidenta mujer. Entonces, pues nosotros de verdad haber llegado en un momento histórico, de verdad fue como un proceso de transformación. Nosotros lo vemos como un momento de transformación pacífico. Y pues no sé, tengo una visión con nuestra participación en el Senado, como decir que sentamos las bases pues esas bases importantes de la transformación. Y que también pone o en el centro al bienestar social. Eso fue muy interesante. A las personas más pobres con una visión más humanista, más fraterna y más empática. Eso creo que fue importante haberlo logrado, haberlo visto en el Senado. Bueno, tú sabes que aquí la compañera Carolis Pérez es candidata en este momento en Venezuela a ser diputada de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves tú, Carolis, esa lucha extraordinaria de Nestora? No, yo estoy escuchando a Nestora feliz de ver que hay mujeres que van ensanchando lo estrecho en distintas regiones de nuestro continente y de nuestra América para justamente poder alzar la voz.
y alzar la voz no solo desde la propia experiencia, sino con hechos concretos. O sea, a mí me encanta cuando Néstor habla de los espacios academicistas y de aquellas militancias intelectuales que se dedican a ir observando y dando su opinión, pero cuando uno habla con hechos como la organización que ha narrado, como el trayecto de estar en la cárcel, como el protestar también por aquellos y aquellas que están en malas condiciones, es justamente donde, bueno, decían los autores, se templa el acero, donde se acrisola efectivamente las verdaderas ideas y la verdadera ideología. Néstora, ¿qué falta por hacer? O sea, tú vas ensanchando lo estrecho y efectivamente hacer una revolución de manera pacífica, yo siento que es aún más desafiante que aquellos que la han hecho por la vía de las armas, ¿no? Pero justamente va del poder convencer a las mayorías y de trabajar, como bien decía Jorge, las frustraciones, las expectativas. Pero ¿qué sueñas tú de acá en adelante que se pueda hacer como movimiento feminista en toda nuestra América? Bueno, primeramente, por ejemplo, aquí en México, lo que yo miré con mi llegada al Senado es que va a ser una de las primeras y de muy pocas veces que una persona como yo haya llegado al Senado. Una persona como yo, sin recursos, de una familia campesina, de un pueblo pobre, con muy poca oportunidad de llegar a ser ni siquiera, pues, te pudiera decir que sin poder llegar ni siquiera a ser un regidor de aquí de un municipio. Llegar al Senado es un gran paso, pero también creo que habla mucho del trabajo que se ha hecho y de todo esto nosotros siempre hablamos de darle ese poder al pueblo, de regresarle ese poder al pueblo y de que el pueblo pueda ejercer ese poder para poner y poder elegir pues a sus candidatos, a, a cualquier puesto, ¿no? Que el pueblo de verdad pueda decidir y que el pueblo pueda como decir, vamos a regresarle el mando al pueblo, ¿no? Entonces, si tú te agarras del pueblo, si tú te agarras de un pueblo organizado, de estos pueblos organizados, y ellos te llevan a ese poder, es bien bonito porque es diferente y muy difícil de volverlo a lograr o muy difícil de lograrlo. Y yo creo que hay que trabajar para eso, hay que trabajar para que más voces, de estas voces que hemos sido calladas, ¿quién regresa a ver a un campesino? De verdad es muy difícil si no está organizado. Un campesino, vamos a hablar de un agricultor. Si no está organizado, no le va a llegar un proyecto, no le va a llegar un tractor, no le va a llegar un recurso, no le va a llegar el apoyo. Si no se pone a trabajar, o sea, si no se ponen juntos a trabajar. Entonces yo creo que esto es importante, lograr agarrarse fuertemente de la mano del pueblo y trabajar con ellos. Yo creo que desde el Senado, por ejemplo, sí se pueden hacer muchas cosas. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero cuando vienes tú de un grupo político muy fuerte, entonces tiene sus buenas cosas y su complicidad, como complejidad. Pero sí, yo creo que podemos abrir estos espacios y que de estas luchas que se están haciendo, por ejemplo, nosotros es como, ¿cómo le damos voz a esas mujeres presas? Y empezar a trabajar cosas desde allí, o sea, ir haciendo cosas que van dejando huella, pues que sí se pueden ver, que sí se pueden palpar. Yo creo que desde ahí vamos haciendo cambios. Hay mucho por hacer. La lucha, para mí, la lucha más fuerte que tenemos que hacer es estar libre de violencia. Que nuestras niñas, que nuestros niños estén libres de violencia, que estén libres de drogas, que estén fuera de las drogas, que estén fuera del alcance de estas drogas, hablar un poco más sobre el daño que causan las drogas para poder mantener a nuestros niños fuera y poder seguir soñando, que nuestros niños sigan soñando, que nuestros niños lleguen a tener triunfos mucho más grandes que los que tuvimos nosotros y que nosotros podamos impulsarlos y poder ayudarlos en eso. Yo creo que desde estos espacios donde podemos tener voz, lo más importante para mí es eso, que estén libres de drogas y que estén libres de la inseguridad, que no sea fácil que se los lleve la delincuencia organizada, que se hable más fuerte,
del daño que hace todo esto. Y mi sueño muy grande es poder que una mujer pueda caminar en la oscuridad sin temor, que una niña pueda regresar a casa sin temor y que una madre no esté pensando dónde está mi hija, qué le puede pasar a mi hija, que una niña que pueda salir a divertirse y que pueda llegar con seguridad a casa y que una madre pueda dormir cuando su niña esté en un antro, por decirlo así, o en alguna fiesta, que pueda dormir segura de que su niña va a regresar. Ese es un sueño para mí y yo creo que si muchas madres, muchas mujeres luchamos por algo así, yo creo que lo podemos lograr o podemos por lo menos hacer cambios grandes. Tú eres madre, Nestora. Sí, soy madre y abuela, tengo 5 nietos, 5 nietos. 3 hijas y 5 nietos. Bueno, sabes lo que es y por eso quieres garantizarle la paz, la estabilidad. Carolis también es madre de Sí, una niña, ¿verdad? de una niña de 17 años. Wow. Y te preocupas cuando sale. Pues siempre uno tiene su preocupación. Sin embargo, yo escuchando a Nestora, efectivamente comparto esa bandera. La violencia definitivamente es de los mayores desafíos, la violencia contra la mujer. Y efectivamente, si hay preocupaciones, estamos luchando también para que ese dolor, como bien lo decíamos, pues se vaya calmando, se vaya aligerando. Y la lucha por nosotras como madres, también por el derecho a poder desarrollarnos plenamente en ese ejercicio. No sé, para mí la maternidad también abrió una sensibilidad que no se me apagó más nunca. Me imagino cómo debe ser abuela, Nestora, debe ser bellísimo. No, olvídate, es lindo. Es lindo, por eso le echo muchas ganas a lo que hago y son muchos esfuerzos y yo creo mucho en Dios y yo creo y con mi fe creo que se pueden lograr muchas cosas porque si te das cuenta, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que volteemos a ver, hay una madre, hay un padre, hay un hijo, hay un niño. Entonces creo que esto es lo que nos debe dar mucha fuerza para poder hacer esos cambios en nuestro país, desde el lugar que estemos. Podemos hacerlo y lo más importante es que queramos hacerlo. Así es. Bueno, Nestora, mil gracias por habernos acompañado. Nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo y sabemos que Gracias. desde ahí, desde la calle, de donde has vuelto, vas a ser mucho más útil incluso que desde cualquier institución y le vas a garantizar no solo a tus hijas y a tus nietas, sino, como tú lo decías, con la empatía, a todas las niñas y niños de Olinalá en Guerrero, le vas a garantizar tranquilidad, paz y, por supuesto, protección en todo momento. Muchas gracias por tu lucha. Muchas gracias por invitarme a este bonito programa y un saludo y un abrazo. Espero un día visitarlos en su país. Claro que sí. Bueno, ya entrando en este otro bloque, es increíble la historia de Nestora, ¿no? Increíble. Eh, la verdad me impactó mucho el saber que estuvo perdida cuando decidió salir de su país, luego que la lucha la llevó a estar encarcelada y justamente lo que habíamos leído, cómo el sistema castiga a la mujer desobediente y cómo la castiga con fiereza justamente para que no ose alzar su voz. Eso para mí me quedó muy grabado, o sea, me quedó demasiado claro en la historia de Nestora y qué increíble que no se rindiera y que hoy día esté en el Senado entonces para Sí. poder construir condiciones Su distintas. frustración de llegar al Senado y no poder hacer los cambios que se imaginó se podían hacer desde allí es mucho más complicado, ¿no? Sí, me conecté mucho con el ejercicio político y a propósito de esta primera vez como candidata, Jorge, porque efectivamente yo he aprendido que en la militancia política, en la carrera política, hay que aprender a administrar las frustraciones para que no te derriben y para que no te lleven a claudicar o a pensar que no vas a cambiar nada, al contrario. Tanto el miedo como la frustración hay que administrarlo de manera tal que te impulse. Y no sé, yo soy súper necia, o sea, soy pues persistente y cuando siento que la cosa está trastabillando o que el ánimo no está de la misma manera, reviso todo lo que hemos hecho y también el por qué estamos luchando. O sea, ven acá, justamente hasta dónde hemos llegado hasta acá.
Eso que yo te decía, el 5% de mujeres en el año 98, el 42% de mujeres en la Asamblea Nacional en este ejercicio que está liderizando allí el diputado Jorge Rodríguez. Ven acá, lo que podemos hacer entonces, ya las banderas del 50-50 están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la Entonces, esquina. ¿cómo es que nos vamos a rendir en este Lo que momento? no hay que retroceder. No. Eso no lo podemos permitir y si para eso hay que alzar la voz, la alzamos. Si a veces puede que suene incómodo, incluso en los debates entre nosotros y nosotras mismas, pues vamos a transitar la incomodidad juntos y juntas. Vamos a ver por qué te incomoda. Ven acá, de repente es la manera en que lo estoy diciendo. O mira, ¿por qué no me ayudas y vamos juntos y juntas? ¿Qué significa para nosotros el poder avanzar si no tenemos ni siquiera 100 años de haber conquistado el derecho al voto y ya estamos en vísperas de ser el 50% Es decir, de las curules? Sí se ha avanzado, Jennifer. Se ha avanzado, pero todavía falta aún muchísimo más por avanzar y sobre todo tenemos el peligro comiendo por todos lados, entonces siempre hay que estar en estado de alerta. Y mientras tanto seguiremos siendo necias e incómodas. Ese es mi mensaje. Pero no quiero que se quede por fuera. Jennifer me acompaña como hermana de luchas en la deconstrucción cotidiana. Ese lema que vino con una de las oleadas feministas de lo personal es político. ¿Qué significa eso? Bueno, fue una puesta en escena donde, bueno, no solo bastó con la conquista del derecho al voto, o sea, esa fue una de las grandes conquistas, sino que cuando estuvimos dentro del hogar también nos dimos cuenta de las desigualdades dentro del hogar, tareas de cuidado, tareas domésticas, el hecho de que el hombre es quien trabaja y la mujer es quien está guardada en casa. Entonces tú ves las otras desigualdades y que la intimidad de la mujer tiene que estar guardada, la mujer no se puede vestir así, o sea, como que ponerla siempre en un molde o un estilo de mujer única, no. Y de hecho lo vemos en Venezuela de forma muy hermosa, todo lo que somos las mujeres, la variedad de mujeres en cuerpos, en colores, en formas, en la llamada, el fenotipo de la persona, es como muy diversa, eso somos. Y por eso yo rescato mucho ese lema, lo personal por supuesto es político, o sea, y eso va también para el hombre, ¿no? Que lo que eres en la sociedad o tu puesta en escena. A mí me gusta mucho un libro de Carlos Matus que habla del líder sin el Estado Mayor, un capítulo habla de la esfera de cristal, ¿no? Como es el político, ¿no? Adentro es una cosa, es su intimidad, donde se relaja, etcétera, pero la puesta en escena ante la sociedad es otra cosa. Bueno, no, un político y una política debe ser coherente como es en su hogar. O sea, no podemos permitir que haya un político violento, no podemos permitir un político pedófilo, no, o sea, lo personal, por supuesto que es político. Entonces, lo que tú eres en lo íntimo también debe serlo o avanzar hacia hacerlo, porque no somos seres humanos perfectos y parte de la deconstrucción es reconocer que también cometiste errores. No es que yo soy la persona con la mayor moral social para hablar de algo, porque también he cometido errores. Parte de una cultura, las desarrollo, tomo la bandera y decido cambiar. Y hacia eso es que tenemos que apuntar. Ninguno y ninguna estamos exentos de algún comentario machista, de alguna actitud machista. El tema es tomarlo y decir, bueno, al menos, a mí me encanta decir, al menos cuestiónatelo. Ya eso es un avance. Sí. Y de ahí hacia adelante ya verás que el camino es otro. Y después que transites ese camino, las transformaciones son muy bonitas. Lo personal es político. Lo personal es político, estoy absolutamente de acuerdo. Y es que efectivamente cuando tú descubres eso, la dinámica en el hogar cambia, Jorge. La dinámica cambia por completo. Además, la revolución comienza y termina también en nosotros como seres humanos, como militantes. Si tú no te transformas en lo personal, pues ¿cómo vas a aspirar transformar la sociedad toda? Y tal cual como decía Jennifer, si bien tú puedes identificar en ti tus sombras también, pues abrázalas y ve qué puedes hacer para mejorar en ese aspecto, pero no trates de esconder y de llevar esa doble moral o una vida que en lo íntimo te convierta en aquello que justamente estás criticando afuera, ¿no? Cuando tú buscas como ser humano la coherencia, la revolución se enriquece, porque va a encontrar a un ser humano pleno, a un ser humano que además es capaz de reconocer
que ha venido evolucionando en la medida en que su pensamiento también se va nutriendo. Porque así como uno entrena pues el cuerpo, los que trotan, los que andan, tú también tienes que entrenar la mente. Y el entrenar la mente pasa por modificar las perspectivas y los pensamientos con los cuales abordas las situaciones. Entonces, efectivamente, es político. Claro. Si no te transformas ahí, ¿cómo te transformas para...? Que cuando se trata de separar la esfera privada, el ámbito familiar de la calle, de las luchas, de la resistencia, es absurdo. Porque es que los condicionamientos del sistema también están en el hogar, también están en la educación de tu pareja, también están en la educación de tus padres. Entonces, vives ahí el sistema a escala. Entonces, si tú liberas en esa escala, vamos a empezar a liberar en la escala superior. Exacto, si quieres gobernar lo grande, gobierna lo pequeño, gobiérnate a ti. Pues, Y trabaja lo individual y lo colectivo. Exacto. El equilibrio. Exactamente. Así ya tenemos que ir. Sí, bueno, ya se nos ha ido el tiempo y compartimos con estas dos mujeres seres superiores. Miren, ¿saben que una vez, ya para terminar, una anécdota? Yo estuve en un colegio de curas aquí en Caracas. Me votaron, o sea, yo lo puedo decir. Yo repetí tercer año por mala conducta en un colegio de curas. Y en una oportunidad estaban con las clases de religión, entonces venían con el cuento de Adán y Eva y que a Eva le hicieron la costilla de Adán. Y yo le decía, no, yo tengo otra versión. Y el padre Alfredo, no sé dónde estará en este momento, me dice, ¿cuál es tu versión? Que Dios hizo al hombre, no le quedó muy bien, y luego hizo a la mujer y dijo, ahora sí, esta es la obra maestra de mi creación. Y esas son las mujeres. Mira qué maravilla. ¡Qué poeta! Bueno, muchas gracias. Este ha sido el segundo episodio de Nuestras Voces y vamos a seguir adelante dándole voz a quienes le niegan la voz y a quienes merecen tener voz. Gracias.